Oh, that was right. Hello. Hola. I figure most people will do more like meditation or talks, so I'm gonna go a bit different and Supongo que casi todo el mundo va a hacer meditación o cosas así que voy a hacer algo diferente. So I'll go with a Q&A. Preguntas y respuestas. So for next 30 minutes, if you have any questions about anything, or almost. Así que durante los próximos minutos, si tenéis alguna pregunta sobre cualquier cosa o casi cualquier cosa, simplemente ponerlo en el chat. We'll see if we have some good questions. Veremos si tenemos buenas preguntas. Well, okay. There's one question, which is, what's enlightenment? Hay una pregunta, ¿qué es la iluminación? So there's many answers to that. Hay muchos aspectos sobre esto. One answer is wherever you are at currently. Una respuesta sería allí donde estés ahora mismo. But that is not a very objective answer. Pero esta no es una respuesta muy objetiva. Yeah, in terms of if someone says, well, I believe I'm enlightenment, so therefore I must be enlightened, therefore it must be enlightenment. No, this is not objective answer. Alguien dice, creo que estoy iluminado ahora mismo, así que tengo que estar iluminado. O esto es la iluminación. No exactamente. Yeah. Sometimes enlightenment is confused with being holy or a good person. A veces la iluminación se confunde con ser santo o una buena persona. So I'll go more with the historical approach on that one. Así que me gusta ir más con la aproximación histórica a esta. Which usually, across all traditions, refer to someone who has a certain degree of spiritual attainment. Así que en nuestra tradición decimos que es alguien que tiene un cierto nivel de consecución espiritual. And that is also incarnate to a certain extent, meaning somewhat consistent. Y es alguien también que está encarnado hasta cierto nivel, lo cual significa que es consistente. And then there'll be a gradation in terms of when and how. Y entonces habría All right, thank you for my tech guy. Thank you. There was a button that said, press this button. And I was like, or this button. I was like, must be that button. It was the wrong button. It closed the thing. I'm working on someone else's computer, so. All right, are we done? Yeah. All right. So
So within Buddhism, En el budismo there's usually 3 enlightenments that are being spoken of. hay normalmente 3 iluminaciones de las que hablamos, which is enlightenment. que son iluminación. Which usually refers to the third bhumi. La primera normalmente es el tercer bhumi, in which a person has the first true sense of clarity or conscious clarity on their path. Donde la persona tiene el primer claro concepto de claridad o verdadero concepto de claridad. A bit like the person who has gone out of the cavern of Plato. Es como la persona que ha salido de la caverna de Platón. So, yeah, you're going through life is suffering, and then you work on yourself, stuff happens, and then at some point you're like, now everything seems clear, everything seems great. Vas por la vida con sufrimiento y de repente trabajas en ti mismo y todo mejora, así que de repente descubres, vale, así es como funcionan las cosas. And then the person starts to be on a very serious path to discover their soul and so on and so forth. Es cuando la persona está en un camino serio de descubrir su propia alma. And eventually there's full enlightenment, which is often called Buddhahood. Y luego está la iluminación completa, que se llama la budeidad. This one is more consistent across traditions. The previous one is a bit up and down depending on what tradition. But the full enlightenment is quite consistent across all traditions. Everyone agrees on that. Esta es más consistente a través de todas las tradiciones, mientras que las otras son un poco más volátiles de tradiciones, pero esta es más consistente. I think the only people who don't agree with that are usually people who are not there yet. La gente que no está de acuerdo con ello es gente que normalmente no está ahí todavía. They'd rather that it would be a little bit before where they are, right? Es gente que probablemente necesita otro paso más desde donde están. No, I'm referring here to the first answer I gave, which is wherever you are at or believe you are at. Por eso la respuesta que di antes, de donde quiera que estés o cualquiera que sea tu bodhicitta. And then sometimes there will also be occasional referring to something called supreme enlightenment. Y a veces ocasionalmente es lo que alguien se refiere como iluminación suprema. Right, yeah. Okay, next question. I translate it for you. From your point of view, how much power has a person over reality? Similar to the first question, same answer. Similar a la primera pregunta, misma respuesta. The amount of power you actually have over reality. Esa es la cantidad de poder que tú tienes realmente sobre la realidad. And that depends on everyone. Y eso depende en donde estés. So yeah, how much power other people have on reality is kind of pointless. If you can a lot or not a lot, that's kind of what matters. El poder que tengas sobre la realidad es no tiene mucho sentido. Lo que puedas hacer o lo que no puedas hacer, eso es lo que importa. I mean, it's cool to look at someone run 100 meters within less than 10 seconds, but Quiero decir, es alucinante ver a alguien que es capaz de correr 100 metros en menos de 10 segundos. it's very cool. Es muy guay. But if you struggle going up the stairs because you lack training, then that it's not cool anymore. It's not interesting. Pero a ti te cuesta subir las escaleras porque te falta entrenamiento y ya no es tan divertido. I think you should rephrase that question to, instead of how much power people have over reality, meaning in this sense, other people, or what's the limit, other people, and more ask yourself, what's your own limit? What's your capacity and how to expand that capacity? Así que habría que replantear la frase como ¿cuál es el límite que puedes tener sobre la realidad, de poder que puedes tener sobre la realidad? ¿Cuál es tu capacidad para actuar sobre la realidad? What is the most useful teaching from the Buddha that you've practiced? Me personally, is that a personal question? Or... ¿Es una pregunta personal?
In general. En general. In general, for most people, the Lotus Sutra is the most useful. En general, para mucha gente, la... Which one you said? The Lotus Sutra. El Sutra del Loto es la más útil. And if you're curious as to why, then I'll say, read it. Y si preguntas por qué, es, pues bueno, lo hicimos. And practice it. Y lo practicamos. You'll understand. Y entonces lo entenderás. Well, that's actually not a bad question. Esta no es una mala pregunta. Maybe you want to translate that? Quizás la puedes traducir. Yes. ¿Qué consejos tienes para interactuar activamente con personas de creencias religiosas, no las cuales yo practico, que cuando te invitan a congregaciones, encuentros o servicios de adoración, etcétera? That happens a lot, or people from other traditions that come to our teachings. Eso pasa mucho con gente de otras tradiciones que viene a nuestras enseñanzas. What? Oh, because you don't read the chat? Oh, yeah, it's recorded, that's true. Thank you. So the question for the English speakers La pregunta para who los do not hablantes have en access to inglés, the chat que tienen is, acceso al chat. what tips do you have for interacting actively with persons of religious beliefs when invited to the congregation, meeting, worship, service? I'm going to translate that to what tips do I have for interacting with people from other traditions? ¿Qué consejos tengo yo para interactuar con gente de otras tradiciones? Well, first of all, I think that one of the most important things is to understand that they have probably practiced different things than us. Lo primero es entender que ellos probablemente han practicado cosas diferentes a nosotros. And that is a big factor. Y eso es un factor muy importante. If you go in a tradition where faith and charity is their big thing. Venimos de una tradición donde la fe y la caridad es algo muy importante. They will measure a lot the progress of people according to their advancement in faith and charity. En tradiciones que de ese tipo, ellos van a medir el progreso de una persona mucho en términos de fe y caridad. As good little Buddhists and good little Mahajrians, we practice mostly compassion and self-observation. Como budistas y mahajrianos, practicamos más la compasión y la autoobservación. Therefore, we have a tendency to evaluate the advancement of people according to their compassion and how fast they are in observing their suffering when drama arises. Por lo tanto, tendemos a evaluar a la gente en cómo, con respecto a su compasión y cómo de rápido evalúan su drama cuando se eleva. So if you evaluate them according to your standards, this will not be a good meeting. Así que si los evalúas de acuerdo con tus estándares, eso no va a ser un buen encuentro. Or if you expect them to recognize your advancement, but maybe they're looking at your faith and you have not practiced a lot of faith, then they'll see you as not as advanced as some of them. O si quieres que ellos te reconozcan como alguien avanzado, pero igual ven en ti que tú no has practicado la fe igual que ellos y no te ven tan avanzado como alguno de ellos. Charity is not a popular virtue amongst Buddhists. La caridad no es una virtud apropiada entre los budistas. I mean, many Buddhists practice charity, but not to the same extent as, let's say, some other traditions where they really do it a lot. Los budistas practican la caridad, pero no tanto como en otras tradiciones donde lo hacen mucho. Compassion tends to be really the thing that people focus a lot on in Buddhism. La compasión suele ser lo que la gente se enfoca en el budismo. So depending on what you have practiced and what the other has practiced, there'll be differences in terms of how they are and what they have cultured and nurtured within them. Así que dependiendo de lo que tú y la otra persona habéis practicado, va a haber diferencias en lo que cada uno ha nutrido. And then once you can assess more clearly what they have practiced.
Y entonces cuando puedes evaluar más claramente qué es lo que han practicado, what you practice, lo que tú has practicado, then you can find a better meeting ground. entonces puedes encontrar un mejor terreno de comunicación, How to adapt to them, cómo adaptarte a ellos how to help them adapt to you. y cómo hacer que ellos se adapten a ti. So, yeah. One example, there's one tradition that I met recently where they practice a lot inner intuition and breath. That's like their big thing. Por ejemplo, he conocido a una tradición últimamente que practica mucho la intuición y la respiración. So if I just come in my normal state, they're gonna have like nightmares the day before. Like it's not gonna be a good day for them. Así que si voy a ir a uno de de sus encuentros, van a tener pesadillas el día anterior y no es lo mejor para ellos. Because they're already experiencing the meeting, my conscious state before the meeting. Porque yo ya estoy experimentando ese encuentro antes del encuentro, de forma consciente. Usually I'm gonna do a lot of peace. Así que normalmente voy a hacer mucha paz. Flat things out as much as possible and then come in slowly. Allanar las cosas tanto como sea posible y luego subir poco a poco. And then also, understanding what you're good at and what you're not good at and working with that. Y también luego entender en qué eres bueno y en qué no eres bueno y trabajar en ello. If you're a very kind person, then work with that. Be kind. Si eres una persona amable, entonces trabaja en ello, sé amable. And don't try to play the power game. Y no trates de jugar el juego de poder. I can play the power game. I don't play the patient, simple game. I don't play that game. A mí me gusta jugar el juego de poder. Yo no soy del juego paciente y calmado. I'm not patient. No soy una persona paciente. So don't try to be someone that you're not in front of other people who might be better at that than you. No trates de ser alguien que no eres en frente de gente que puede ser mejor que tú en eso. Across all traditions, and including ours, no one like fakers and amateurs. En todas las tradiciones, incluida la nuestra, a nadie le gustan los mentirosos. Being authentic is good. Ser auténtico es bueno. Honest. Honesto. But that comes also after considering how to adapt. Pero eso viene después de considerar cómo adaptarte. So yeah. That goes the same. No, let's say I recently gave a seminar and then there was 3 people from different traditions. I absorbed them and everyone told me, oh, they're newbies. And I was like, well, fuck you. They're not newbies. They've practiced for 10, 20 years. And you're like, how do you know? Because I look at them. I'm looking at them, Estuve dando un seminario recientemente y había 3 personas que venían de otra tradición y los observé y la gente me decía, no, son novatos. Y les dije, que os den, no son novatos. Han estado practicando durante 10, 20 años y los he observado. So you would equally find it insulting if you go to a tradition and then someone would treat you like a baby that has never walked, and still drinking the milk of their mother. You would find that insulting. So why would you do that to someone else who has practiced seriously and diligently for years? Y a ti también te va a parecer insultante si vas a otra tradición y te tratan como si fueras un bebé que aún no has soltado la teta de la madre, cuando realmente has estado trabajando. Es insultante ser tratado de esa forma, así que no lo hagas con los demás. So that's why it's good to let go of your own idea of what is good, advanced or not advanced according to what you have practiced. Así que es bueno que dejes ir esa idea de qué es ser avanzado o no avanzado dependiendo de tu práctica. Okay, next question. People tend to want to be powerful, have power and manifest it. Is it okay? But from your point of view, what other important qualities can we be inspired to achieve? La gente tiende a querer ser poderosa, a tener poder y manifestarlo. Está bien, pero desde tu punto de vista, ¿qué otras cualidades importantes tienen que ser inspiradas? Se deben inspirar a alcanzar.
Well, I think it is in a sense. I think this is very typical to our tradition in terms of our desire to have the capacity to do things. En esencia, es muy típico en nuestra tradición ese deseo de tener la capacidad de hacer cosas. We don't see power as a goal, but more as a means. No vemos el poder como un objetivo, sino como un objeto. If you don't have the power of self-observation, you will not be able to observe very well. Si no tienes el poder de la observación, no vas a ser capaz de observar muy bien. It will take always many hours of integration to reach the results that someone that has the power of self-observation to do in seconds. Te llevará muchas horas de integración conseguir los resultados de alguien que tiene el poder de la observación para hacerlo en segundos. We focus on the power and responsibility because we want to be able to quickly be in charge of our suffering and also that of others. Nos enfocamos en el poder de la responsabilidad porque queremos ser rápidamente capaces de observar nuestro propio sufrimiento y el de los demás. Or the power of compassion to be able to bring countless living beings to closer to full liberation or directly to full liberation. O el poder de la compasión porque queremos llegar a muchos más seres para que estén más cerca de ser liberados. So, in a sense, if you're not powerful, well, you can gain other qualities such as calmness. Así que si no eres poderoso, puedes encontrar otras cualidades, como por ejemplo la calma, Tranquility. tranquilidad. No, a bit like a blade of grass. Como un campo de césped. It changes nothing. No cambia nada. Affects not much. No afecta mucho. Maybe once in its lifetime, there'll be an insect that might walk on it. Quizás en esta vida habrá un insecto que camine sobre él. It will bring maybe shade to one or two other blades of grass when it's very, very warm. Quizás le dé sombra a un par de briznas de hierbas cuando hace mucho calor. And that's it. Y eso es todo. Not much of impact. No hay mucho impacto. But it's a calm and tranquil path. Pero es calmado y tranquilo. And that's something that's in a sense very beautiful. Y es algo que es en esencia muy hermoso. But yeah, those who practice more power do not say they have tranquil and calm lives. They don't. Aquellos que practican más poder no pueden decir que tengan tranquilidad en su vida. At least not compared to someone who practices like a blade of grass. No al menos como aquel que practica como si fuera una brizna de hierba. The blade of grass will never know what it is to be powerful. La brizna de hierba nunca sabrá lo que es ser poderoso. Like a gigantic tree providing countless fruits. But that's not its aim either. Como un árbol gigante proporcionando miles de frutos, pero tampoco es su objetivo. And it will be able to do things that the big tree is not able to do. Y será capaz de hacer cosas que el árbol grande no es capaz de hacer. Nonetheless, this should not be an aim to be mediocre. Sin embargo, esto no debería ser un objetivo para ser mediocre. Often we use the two extremes, because that's one extreme and that's the other extreme, as ways to find a compromise in between both and do both very shittily. A veces no es tomarlo como el extremo, a veces tomamos los dos extremos para encontrar un compromiso en el medio, entonces lo hacemos los dos mal. If you want to develop the power of compassion or charity or faith, then do it properly. Si quieres trabajar el poder de la compasión, de la caridad, de la fe, hazlo de forma correcta. If you want tranquility and calmness, si quieres tranquilidad y calma, then you should do that properly. Debes hacer eso de forma correcta. I think sometimes there's conversation that arises due to misunderstanding of what power is. A veces esta conversación se aparece por la falta de comprensión de lo que es el poder.
But for a moment you do something, eventually you'll gain the capacity to do more. Pero en el momento en el que haces algo, eventualmente ganarás la capacidad de hacerlo más. Even people that practice rare subsections of different virtues. He estado con gente que practica subsecciones extrañas de diferentes virtudes. Eventually, through their practice, will develop the power of that thing. Eventualmente, a través de la práctica, desarrollarán el poder de esa cosa. So yeah. If they do it correctly. Si lo hacen de forma correcta. If they don't do it correctly or hinder their own progress out of not trying to develop too much power, they'll just become mediocre. Si no lo hacen de forma correcta o simplemente se refrenan de hacerlo de forma correcta, van a ser simplemente mediocres en esa práctica. Like someone that has peace for themselves but is unable to make anybody else feel at peace. No, it's not very useful. Como por ejemplo alguien que tiene paz consigo mismo, pero es incapaz de hacer que los demás se sientan en paz. Or someone that can live happiness, but whenever they smile or laugh, nobody feels happiness around them. It's useless. O alguien que siente felicidad o alegría y cada vez que sonríe, nadie alrededor es capaz de sentirlo. Es inútil. Okay. ¿Qué ejercicio recomiendas para tener maestría en el enfoque de la mente, además de fijación? Do you need a translation? Yeah. Which exercises do you recommend to have some mastery in focus of the mind, in the focus of the mind, apart from fixity? The three focus of Vimalakirti. El foco de Vimalakirti. Calm abiding. Which one? Calm abiding. Calm abiding. Oh, I don't get that word. Sorry. Yeah, that's name. Yeah. CDs help. Strangely, CDs do help. Los CDs ayudan de forma extraña, pero ayudan. And then the rest are mostly variations depending on what kind of mind specifically you're trying to develop, or and so on and so forth. Then it can become very, very nitty-gritty. Entonces los demás son pequeñas variaciones dependiendo de qué tipo de mente quieres desarrollar. Son algo picajosos, complicadillos. Diana, feel free to write to me. Diana, pues siéntete libre de escribirme. That's a very personal question. Es una pregunta muy personal. We only have like 20 seconds left. Y solo nos quedan como 20 segundos más. All right. Well, thank you very much, everyone, for your time. Gracias a todos por vuestro tiempo. And there'll be a 15-minute break. Vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos. And enjoy your day. Y disfrutar vuestro día. Bye.